Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Durante 20 años, mi marido se entregó en cuerpo y alma a la restauración de un coche clásico que encontró oxidado y olvidado en un terreno baldío, como si aquel montón de chatarra reflejara la lucha silenciosa que habíamos vivido desde jóvenes. Noche tras noche, lo veía con las manos manchadas de grasa, la mirada encendida y una sonrisa de quien transforma el pasado en futuro con cada herramienta que tocaba. Aquel coche no era solo su proyecto personal, era el símbolo silencioso de nuestra resistencia, de nuestros sueños compartidos y de todo lo que habíamos sacrificado para seguir juntos. Mientras otros compraban lujos o viajaban, él invertía cada centavo y cada minuto libre en devolverle la vida a ese vehículo, convencido de que algún día sería nuestro premio. Yo lo observaba desde la puerta del garaje, con una taza de café en la mano y el corazón lleno de amor por un hombre que jamás dejó de luchar por lo que creía. Ese coche, poco a poco, dejó de ser un objeto y se convirtió en el reflejo más fiel de nuestra historia. Pasaba horas en el garaje, envuelto en ese olor a aceite y metal que con el tiempo se volvió parte de nuestro hogar, puliendo piezas con una dedicación casi sagrada. Cada tornillo tenía una historia, cada repuesto era una victoria, y mientras trabajaba, me hablaba de la ruta perfecta que trazaríamos por el sur, entre viñedos y pueblos perdidos. Sus palabras eran mapas que dibujaban paisajes en mi mente, con risas compartidas y canciones en la radio. A veces, dejaba una herramienta en el banco solo para mirarme y decir, nos falta poco, cariño, ya casi está. Y en esos momentos, creía firmemente que el coche era más que un sueño, era una promesa viva. Él juró que, al jubilarse, recorreríamos toda España sin horarios, sin mapas, con las ventanillas bajadas y el alma libre como cuando éramos jóvenes y no teníamos nada, salvo el uno al otro. Me hablaba de playas escondidas, de atardeceres en la carretera, de noches durmiendo bajo las estrellas con el coche aparcado junto al mar. Esa imagen se volvió mi refugio en los días difíciles, la promesa que me ayudaba a seguir. Esperamos juntos ese momento durante años, tachando fechas en el calendario, soñando con cada tramo del camino. Pero el destino, cruel y silencioso, decidió interrumpir el viaje antes de que comenzara. 5 años han pasado desde que se fue, y aún me cuesta entrar al garaje sin sentir un nudo en el pecho, como si él siguiera ahí, agachado bajo el capó, silbando su canción favorita. El coche, ya terminado, reluce como nunca, pero su belleza ahora duele. Me siento al volante a veces, en silencio, con los ojos cerrados, imaginando su voz guiándome, gira aquí, cariño, ahora acelera. Cada botón conserva su tacto, cada detalle lleva su rastro, como si hubiese dejado pedacitos de sí mismo en cada parte. No es un coche, es su fantasma, su herencia, su abrazo. Una mañana cualquiera, al bajar con mi taza de café como hacía cada día, noté algo extraño en el aire. La puerta del garaje estaba entreabierta. El corazón me dio un vuelco, los pasos se me hicieron pesados y, al empujarla, sentí que el alma se me escapaba por la boca. El coche, ya no estaba. Desaparecido. En ese instante, todo se volvió borroso y real, como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. Quedó solo el hueco vacío, un eco helado y la certeza de que algo muy sagrado había sido profanado. Corrí a buscar el teléfono, sin saber a quién llamar primero, mientras mi mente se llenaba de imágenes horribles. ¿Un robo? ¿Un accidente? ¿Alguien sabía cuánto significaba para mí? La ansiedad me devoraba por dentro, como si me arrancaran la última conexión con él. Pensé en vecinos, en cámaras, en denunciar, pero algo dentro de mí susurraba que esto no era un simple hurto. Sentí un escalofrío, una intuición que me heló la sangre. Y entonces, apareció mi hijo, con una expresión que no olvidaré jamás. Lo miré esperando consuelo, pero su rostro era piedra. Lo vendí, soltó, sin pestañear, como quien comenta que ha tirado un mueble viejo. Mi mujer quería ir a París, supéralo. Sus palabras fueron cuchillas, cada una enterrándose con crueldad en mi pecho. Me quedé sin voz, sin reacción, apenas un suspiro atrapado en la garganta. Había traicionado no solo mi confianza, sino la memoria de su padre. Sentí que el mundo se volvía oscuro,
que algo dentro de mí se rompía sin posibilidad de arreglo. Aquel coche era mucho más que metal, era el último lugar donde podía sentir a mi marido cerca, era nuestra historia convertida en forma. ¿Cómo pudo hacer algo tan vil, tan insensible? Me temblaban las piernas, las manos, todo el cuerpo, mientras intentaba entender cómo habíamos llegado hasta allí. Me había quitado más que un objeto, me había quitado mi lugar seguro. Desde que se casó con Lucía, mi hijo parecía otro, frío, impaciente, distante, como si el amor por ella hubiese sustituido todo lo demás. Ya no venía a cenar los domingos, no preguntaba cómo estaba, y cuando hablábamos, parecía molesto por tener que escucharme. Intenté acercarme, comprender, ser paciente, pero él ya no era el mismo. Lucía había tomado el control, y él se había dejado llevar como un niño sin voluntad. Verlo así me partía el corazón, pero no imaginaba hasta dónde llegarían. Lucía, con apenas 28 años, pisaba mi casa como si fuera suya, despreciando cada retrato, cada mueble, cada recuerdo con una mueca de asco. Esto está anticuado, solía decir, y no se molestaba en ocultar su fastidio ante todo lo que no fuese moderno o costoso. Para ella, todo tenía un precio, todo podía venderse. Jamás entendió el valor sentimental de las cosas, y menos aún lo que aquel coche representaba para nosotros. Desde el principio supe que no me quería cerca. Un día, delante de mi hijo, se burló abiertamente de mí: los recuerdos no pagan facturas, señora. Tiene que vivir en el presente. Él no dijo nada. Ni una palabra. Solo bajó la cabeza como si estuviera de acuerdo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Nunca imaginé que llegaría el día en que me sintiera una extraña en mi propia casa. Era como si todo lo que había construido durante décadas se desmoronara con una frase. Esa noche me encerré en mi habitación sin cenar, sin hablar, sin poder llorar siquiera. Abracé la vieja fotografía de mi marido, esa donde aparece con el coche y una sonrisa que ya no existe. El silencio de la casa pesaba como una losa y el eco de la risa de Lucía bajando las escaleras me parecía una burla del destino. En ese momento entendí que estaba sola, verdaderamente sola, por primera vez en mi vida. Me aferré a la imagen como si pudiera devolverme un poco de consuelo. No podía dormir, porque no sabía cómo vivir sin él y ahora también sin su recuerdo. Cada rincón del garaje gritaba su ausencia, y el espacio vacío donde estuvo el coche era una herida abierta imposible de ignorar. Me sentaba allí con la esperanza absurda de que todo hubiese sido una pesadilla, que al despertar volvería a ver su silueta agachado entre herramientas. Pero no había vuelta atrás. Lo habían vendido como quien se deshace de un trasto viejo, sin entender que habían destruido mi refugio. Y con ello, arrancado lo último que me quedaba de él. Pasaron los días y mi hijo no mostró ni un ápice de arrepentimiento, al contrario, hablaba como si me hubiera hecho un favor, como si yo fuera una anciana obstinada anclada en el pasado. Lloré hasta vaciarme, pero comprendí que las lágrimas no traían justicia, solo cansancio. Me preguntaba en qué momento había perdido a mi hijo, cómo Lucía había logrado cambiarlo tanto. La rabia comenzó a crecer silenciosa, como una semilla que no pedí plantar. Algo dentro de mí se endureció. Una tarde, cuando ya había aceptado que jamás volvería a ver aquel coche, sonó el teléfono con un número desconocido. Señora, soy el comprador del vehículo. Su marido dejó algo dentro, tiene que venir ahora. La voz era seria, casi urgente, como si lo que hubiese encontrado no pudiera esperar. El corazón me dio un vuelco y sentí que me faltaba el aire. Algo me decía que ese hombre no llamaba solo por cortesía. Colgué sin hacer preguntas, sin pensar demasiado, solo agarré el bolso y me senté en el sofá temblando, como si tuviera 20 años menos. Mi mente volaba entre posibilidades, intentando adivinar qué podía haber dentro del coche que ameritara tal llamada. ¿Una carta? ¿Un objeto escondido? ¿Un mensaje para mí? No lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un hilo de esperanza. Quizás, no todo estaba perdido. Tomé el primer tren a Valencia, donde el comprador me esperaba,
las manos me temblaban, el estómago era un nudo y los minutos se arrastraban como si el tiempo jugara en mi contra. Miraba por la ventana sin ver el paisaje, sumida en pensamientos que iban y venían sin orden. Recordé cada paseo con mi marido, cada conversación sobre ese viaje que no fue. Me sentía una adolescente con miedo y deseo de llegar. El corazón me latía tan fuerte que dolía. Cuando llegué, el coche estaba ahí, aparcado frente a una casa de campo, impecable, brillante, idéntico al día que lo vi terminado por última vez. Me acerqué lentamente, sin atreverme a tocarlo, y mis ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera pronunciar palabra. Era como si él lo hubiese limpiado esa misma mañana. El nuevo dueño me miraba en silencio, respetando mi momento. Y durante unos segundos, volví a sentir su presencia a mi lado. Él me abrió la puerta del conductor y me indicó que mirara debajo del asiento. Allí, oculto en un pequeño compartimento que ni siquiera yo conocía, había una caja metálica, antigua, cerrada con un pestillo simple. La sostuve entre mis manos como si ardiera, incapaz de abrirla de inmediato. El vendedor se apartó con discreción, dejándome sola con mi hallazgo. Sabía que lo que iba a descubrir cambiaría algo profundo. Me senté dentro del coche, con el corazón latiendo a 1000, y con las manos temblorosas abrí la caja. Dentro había una pequeña llave, una carta amarillenta doblada con cuidado y una carpeta gruesa llena de documentos. Reconocí al instante su letra, esa caligrafía fuerte pero elegante que siempre usaba para escribirme notas en los cumpleaños. Sentí un nudo en la garganta. Aquel hombre, incluso después de muerto, seguía guiándome paso a paso. Sabía que debía prepararme para lo que vendría. Saqué la carta primero, incapaz de tocar los papeles aún, y al desplegarla, el mundo pareció detenerse. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero hay cosas que debes saber. Esas primeras palabras me atravesaron como un cuchillo, suaves y crueles al mismo tiempo. No pude evitar acariciar la hoja, como si su tacto estuviera allí. Y por primera vez en años, supe que algo más grande que yo estaba a punto de revelarse. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Pero hay cosas que debes saber, verdades que oculté para protegerte y que ahora pueden salvarte. Así comenzaba la carta, escrita con la calma de quien sabe que el tiempo se acaba. Sus palabras fluían con ternura y firmeza, como si me hablara al oído desde el más allá. Me pedía que no llorara, que leyera todo con mente clara, porque lo que había descubierto antes de morir podía cambiarlo todo. Y entonces, lo mencionó, Lucía. Durante más de un año, había seguido a Lucía sin decirme nada, movido por una intuición que lo atormentaba. Decía que algo en su mirada no le cuadraba, que su sonrisa no era sincera, y empezó a buscar pistas sin contarle a nadie. Contrató a un detective privado, revisó sus movimientos bancarios, habló con personas de su supuesto pasado. Y cada dato que conseguía lo convencía más de que estábamos ante alguien peligrosa. Me estremecí al imaginarlo enfrentando todo eso solo. En la carpeta había documentos con nombres distintos, fotos con peinados cambiados, certificados falsificados y un historial que parecía sacado de una película. Lucía no era Lucía, tenía al menos 3 identidades registradas en distintas provincias y un largo historial de mentiras. En una imagen, aparecía junto a un hombre mayor, también estafado años atrás. Sentí náuseas al reconocer la misma sonrisa que usó para manipular a mi hijo. Todo encajaba, pero dolía demasiado para aceptarlo de golpe. No solo se había infiltrado en nuestra familia, había hecho lo mismo con al menos otras 4, todas con hombres vulnerables, hijos únicos, herederos. Su técnica era siempre la misma: enamorar, aislar al hijo, crear conflicto con los padres y quedarse con las propiedades. Las pruebas eran contundentes, oficiales, con sellos, firmas y hasta grabaciones. Todo ese horror lo había recopilado mi marido, en silencio, mientras fingía no sospechar de nada. Mi piel se erizaba con cada página que pasaba. En la carta, él describía cómo Lucía había comenzado a sembrar la idea de que yo ya no podía vivir sola, que necesitaba supervisión constante.
Habían tenido reuniones con abogados para estudiar cómo declarar mi incapacidad legal y enviarme a una residencia. El objetivo era claro: quedarse con la casa, con el coche, con todo. Él no llegó a contármelo en vida porque quería reunir pruebas primero, pero no le dio tiempo. Y ahora me tocaba a mí terminar lo que él empezó. Me costaba respirar al leer cada palabra, al imaginar a mi propio hijo dudando de mi lucidez, creyendo que alejarme era un acto de amor. ¿Cómo no vio lo que tenía delante? ¿Cómo permitió que esa mujer lo arrastrara tan lejos de sus raíces? No era solo una traición, era una puñalada directa a mi alma, un intento de borrarme de mi propia historia. El dolor era tan profundo que ni las lágrimas podían salir. Me sentía traicionada por sangre. La última parte de la carta era un ruego firme: no te rindas, utiliza todo esto. Protege lo que construimos. Protege tu vida. Sentí la voz de mi marido empujándome desde el pasado, como una fuerza que me levantaba cuando apenas podía sostener el papel. Era hora de dejar el luto atrás y convertir el dolor en acción. No podía dejar que ganaran. Él me había dado las armas, ahora yo tenía que usarlas. Miré la pequeña llave que estaba en la caja, esa que me resultaba tan familiar sin saber por qué. De pronto lo entendí: pertenecía al cajón del despacho que él siempre mantenía cerrado, incluso para mí. Durante años creí que guardaba recuerdos, papeles sin importancia o viejas herramientas. Pero al meter la llave y oír el clic seco, supe que estaba a punto de entrar en otra dimensión de su mente. Algo importante me esperaba dentro. Dentro del cajón, encontré un sobre lacrado con mi nombre, una segunda carta, y una pila de documentos que nunca había visto. Todo estaba ordenado con precisión: títulos de inversión, cuentas bancarias, instrucciones notariales. Había comprado acciones a mi nombre desde 1998 sin decirme nada, como un plan secreto para asegurar mi futuro. Me temblaban las manos, los labios, todo el cuerpo. Aquello no era solo protección, era amor en estado puro. Entre los papeles, destacaban varios certificados de acciones que con el paso del tiempo se habían multiplicado hasta alcanzar un valor de más de 500.000 euros. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que eso significaba. No era solo una fortuna inesperada, era la prueba definitiva de que, incluso desde el silencio, mi marido siempre pensó en mí. Me sentí cuidada, acompañada, protegida. Él había muerto, sí, pero su amor seguía haciendo ruido. Por primera vez desde su muerte, sentí que podía caminar sola sin miedo, que no necesitaba a nadie para sobrevivir. Ese dinero, ganado con años de esfuerzo y previsión, era más que una herencia, era mi libertad. Ya no dependía de mi hijo ni temía terminar en una residencia manipulada por Lucía. Era mi momento de actuar, con la cabeza en alto y los pies firmes. Él me había preparado para esto, y yo no iba a fallarle. Con todos los documentos en mano, pedí una cita con un abogado de confianza, alguien ajeno a mi familia y con reputación intachable. Le conté todo, sin omitir una sola palabra, y su rostro fue endureciéndose a medida que leía las pruebas. Tiene un caso sólido, señora. Muy sólido, dijo al final, con una seguridad que me dio fuerza. Era el inicio de una batalla legal que no buscaba venganza, sino justicia. Y yo estaba lista para darla. El abogado se encargó de recopilar aún más pruebas, verificó antecedentes y rastreó cada uno de los movimientos de Lucía. Lo que encontró fue aún peor: había cometido fraude, suplantación de identidad y falsificación en varias ocasiones, pero siempre cambiaba de nombre antes de ser detenida. Esta vez no escaparía. Teníamos documentos, fotos, testigos y un historial que hablaba por sí solo. Ya no era solo un conflicto familiar, era un crimen con todas las letras. Una tarde, reuní el valor para citar a mi hijo en casa. Le puse los documentos sobre la mesa y lo observé en silencio mientras los leía. Su rostro fue perdiendo color a medida que pasaba las páginas, como si la realidad le golpeara por fin. «Esto no puede ser verdad», murmuró, temblando. Pero lo era. Y ahora, tenía que decidir de qué lado quería estar.
Cuando enfrentamos a Lucía, lo negó todo, con una sonrisa fría y los ojos brillando de furia contenida. Pero sus manos delataban su miedo, temblaban como las de una niña atrapada. Mi hijo la miraba sin saber en qué creer, roto entre la lealtad ciega y la verdad que lo aplastaba. «Estás enferma», llegó a decirle, pero ella no respondió. La máscara se había caído, y debajo no quedaba nada. Le dije a mi hijo, con voz firme y sin temblores, que si no se apartaba de ella, no heredaría nada de lo que su padre dejó. No era una amenaza, era una decisión. Él tenía que elegir entre el amor falso o la verdad dolorosa. Se levantó sin decir palabra, con los ojos húmedos y la mirada perdida. Esa noche, supe que algo en él había cambiado, pero no lo suficiente. Días después, me dejó una nota seca: «Me voy con Lucía. No te preocupes por mí». Era su elección, y aunque me rompía el corazón, no intenté detenerlo. Había elegido lo indefendible, aferrado a una ilusión que lo arrastraría al fondo. Cerré la puerta sin lágrimas, sabiendo que no podía salvar a quien no quería ser salvado. A veces, amar también es dejar ir. El abogado presentó todo ante la policía: los documentos, la carta, los registros falsos y la lista de víctimas anteriores. La investigación se abrió en cuestión de días, y con cada avance, se confirmaban nuestras sospechas. Lucía había dejado rastros en varias provincias, protegida por el silencio de quienes no se atrevieron a hablar. Pero yo no iba a callar. No mientras pudiera evitar que otra familia sufriera lo mismo. Las autoridades empezaron a cruzar datos y descubrieron que Lucía tenía órdenes de detención pendientes bajo otro nombre. Había usado identidades falsas para abrir cuentas, firmar contratos y estafar a ancianos vulnerables. Esta vez no pudo huir, su historial completo estaba en manos de la justicia. Cada mentira, cada trampa, cada víctima, todo salía a la luz. El castillo de naipes que había construido empezaba a caer. Una mañana, mientras regaba las plantas del jardín, un coche patrulla se detuvo frente a mi casa. «Lucía ha sido detenida esta madrugada», me dijo un agente con voz neutral. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza, como si una parte de mí aún no quisiera celebrar el sufrimiento de nadie. Pero era necesario. La justicia había hablado. Y con ello, comenzaba la verdadera sanación. A los pocos días del arresto, mi hijo apareció en la puerta, con la cara desencajada, los ojos hinchados y una culpa que no sabía cómo ocultar. Cayó de rodillas, llorando como un niño, suplicando perdón, diciendo que no entendía cómo había llegado tan lejos. «Me cegó, me alejó de ti, y yo la dejé hacerlo», repetía, entre sollozos. Lo abracé, pero sentí dentro de mí una barrera que no cedía del todo. Había heridas que el tiempo aún no había empezado a curar. Me senté frente a él y le dije la verdad: lo quería, pero necesitaba distancia, porque el dolor todavía era demasiado profundo. Le expliqué que me había sentido abandonada, humillada, traicionada por la persona que más debía protegerme. Él bajó la cabeza, aceptando cada palabra sin intentar justificarse, porque sabía que no podía. No le cerré la puerta, pero tampoco la abrí del todo. Necesitaba sanar, y eso no se hace en un solo día. Con la ayuda del abogado, cancelé legalmente la venta de la casa y puse todos los bienes a mi nombre, protegidos por las inversiones que mi marido había dejado. Sentí que volvía a respirar con libertad, sin miedo a perder lo poco que quedaba de nuestra historia. Paseé por cada habitación como quien redescubre su lugar en el mundo. Volví a colgar fotos, a abrir las cortinas, a poner música. Por fin, esa casa era mía, otra vez. El comprador, al enterarse de toda la historia, me llamó emocionado y me dijo que no podía quedarse con algo que tenía tanto significado. Me entregó las llaves sin aceptar ni un euro, con lágrimas en los ojos, diciendo que el coche debía volver a donde pertenecía. Lo conduje de regreso a casa con una mezcla de alegría y nostalgia indescriptible. Al entrar al garaje, sentí que él estaba allí, esperándome. Y por primera vez, no lloré, sonreí. Esa misma noche, me senté en el garaje, junto al coche, y le escribí una carta a mi marido,
contándole todo: la traición, la verdad, la justicia, la recuperación. Le di las gracias por haber pensado en mí incluso cuando ya no estaba, por no dejarme sola, por seguir cuidándome desde el silencio. Dejé la carta en la guantera, como quien deja una flor en una tumba. Cerré los ojos, y juraría que sentí su mano sobre la mía. La ausencia dolía, sí, pero ya no pesaba tanto. Con parte del dinero que me quedaba, decidí ayudar a otros como yo, ancianos manipulados, abandonados o estafados por sus propias familias. Contacté con una fundación local y doné una suma importante, pidiendo que se usara para defensa legal y asistencia psicológica. Sentí que transformaba el dolor en algo útil, en algo que podía dar sentido a todo lo vivido. No buscaba aplausos ni reconocimiento. Solo quería que nadie más pasara por lo mismo en silencio. Tras el arresto de Lucía, mi hijo perdió su trabajo y fue expulsado de su entorno social. Nadie quería tener relación con la mujer que ahora aparecía en todos los periódicos. Se quedó sin casa, sin pareja, sin rumbo, viviendo de favores y con una soledad que lo enfrentó consigo mismo. Me dolía verlo así, pero no podía rescatarlo de inmediato. Él tenía que entender lo que había permitido. La caída era suya, y el aprendizaje también. Un año después, llamó a mi puerta. Estaba delgado, con el rostro envejecido y los ojos rojos, pero había una humildad nueva en su voz. No vengo a pedirte nada, mamá. Solo, quería verte y decirte que ahora lo entiendo todo. Lo invité a pasar, con el corazón encogido, temiendo volver a sufrir. Pero esa vez no habló desde la soberbia ni el orgullo. Habló desde el arrepentimiento. Nos sentamos en la cocina, donde tantas veces habíamos compartido risas, y hablamos durante horas. Le conté cosas que nunca antes me había atrevido a decir, y él me escuchó sin interrumpir, sin justificar, con los ojos llenos de vergüenza y gratitud. Me pidió perdón por cada palabra dicha, por cada silencio cómplice, por haberme dado la espalda. Yo le dije que perdonar no era olvidar, pero sí permitir que algo nuevo naciera. Y eso, tal vez, era posible. No fue fácil. Cada gesto suyo me recordaba los meses de desprecio, las noches sola, el garaje vacío. Pero lo miraba y veía al niño que crié, al joven que una vez me abrazaba sin motivo, al hijo que se había perdido y ahora volvía a buscar su lugar. Le puse una condición: reconstruiríamos nuestra relación poco a poco, sin forzar, sin fingir. Y él aceptó, sabiendo que esta vez tendría que ganarse mi confianza con hechos, no palabras. Una tarde, mientras él ayudaba a limpiar el garaje, le entregué una copia de la carta que su padre me dejó. Le pedí que la leyera solo cuando estuviera solo, sin interrupciones, y que lo hiciera con el corazón abierto. Horas después, volvió con los ojos empapados y la voz rota, diciendo que no sabía cuánto dolor había causado. Papá nos protegió incluso de lejos, y yo no supe ver nada, murmuró. Fue entonces cuando supe que algo real había empezado a cambiar. Con el paso de los meses, mi hijo volvió a ser alguien familiar. Venía cada semana, ayudaba con la casa y se quedaba en silencio en el garaje, mirando el coche como si pidiera perdón. Empezó a hablar de su padre con respeto, con orgullo, contando anécdotas que yo creía olvidadas. No necesitábamos muchas palabras, bastaba con ver cómo pasaba el trapo por el capó, como antes lo hacía su padre. No era el mismo de antes, pero era mejor. Más consciente. Más humano. Lucía fue juzgada meses después, en un proceso mediático que atrajo cámaras, titulares y un desfile de víctimas que, como yo, habían sido silenciadas. Su condena fue firme: 8 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y estafa agravada. Ninguno de sus nombres falsos la salvó esta vez. La vi por última vez en la sala del juicio, sin maquillaje, sin sonrisa, sin máscaras. Y por primera vez, no sentí odio, solo alivio. Con todo resuelto, decidí cumplir uno de nuestros últimos sueños. Compré una pequeña casa junto al mar, en un pueblo tranquilo, donde cada atardecer parecía pintado a mano. Era el lugar del que siempre hablábamos en voz baja, como algo imposible. Allí encontré paz, silencio y tiempo.
No necesitaba lujos, solo espacio para respirar sin fantasmas. Él no estaba, pero lo sentía en cada rincón. En primavera, decidí cumplir la promesa. Saqué el coche del garaje y emprendí aquel viaje que tanto habíamos imaginado. No llevé mapa, solo su foto en el asiento del copiloto y la radio encendida como a él le gustaba. Conduje por carreteras secundarias, entre campos, olivos y pueblos que parecían detenidos en el tiempo. Iba sola, sí, pero nunca me sentí tan acompañada. Era como si su risa me guiara entre curvas. Cada lugar que pasaba me traía una imagen, nuestras primeras vacaciones, la vez que dormimos en una tienda de campaña, su forma de tararear canciones antiguas. El viento entraba por la ventanilla y traía su voz, su olor, su energía. Lloré a ratos, pero no de tristeza, sino de gratitud. Porque no todos tienen la suerte de haber amado así. Y yo lo hice, con todas las letras. Ese coche dejó de ser un objeto para convertirse en un símbolo, no solo de nuestro amor, sino de mi fuerza, de mi capacidad de resistir cuando todo parecía perdido. Lo cuidé como a un hijo, porque en él vivía una historia que merecía ser contada. Ya no era solo mío, era parte de una memoria colectiva, de un legado familiar que debía pasar a las siguientes generaciones. Había sobrevivido al tiempo, al dolor, a la traición. Y seguía rodando. Un día, mi hijo me confesó que se había vuelto a enamorar, pero esta vez de una mujer honesta, sencilla, sin máscaras. Me la presentó con nervios, como un niño que busca aprobación, y cuando la conocí, supe que esta vez era distinto. No había ambición, ni mentiras, solo respeto y ternura. Ella escuchó la historia del coche con lágrimas en los ojos. Y fue entonces cuando comprendí que la vida también sabe dar segundas oportunidades. Con el tiempo, nuestra relación sanó sin forzar nada, con momentos pequeños, una comida, una tarde de risas, una visita sin motivo. Aprendimos a hablarnos desde otro lugar, más profundo, más real. Ya no éramos madre e hijo por obligación, lo éramos por elección. Él entendió lo que de verdad importa, y yo le permití redimirse, paso a paso. Lo que nos había roto, también nos había reconstruido. Ahora, con sus hijos pequeños, a veces nos sentamos los tres a mirar fotos antiguas y les contamos quién fue su abuelo y por qué ese coche no se puede tocar sin permiso. Les hablamos de amor, de respeto, de memoria. De cómo, incluso después de la muerte, se puede seguir cuidando a los que uno ama. Ellos escuchan con los ojos abiertos, como si fuera un cuento. Pero no lo es. Es nuestra historia, y es real. Cada domingo, abrimos juntos las puertas del garaje, y mis nietos corren alrededor del coche como si fuera un cofre mágico. Mi hijo lo limpia con esmero, les cuenta historias mientras ellos escuchan con ojos brillantes y preguntas sin fin. Subimos todos y damos una vuelta por el pueblo, como un ritual silencioso de unión. Ya no es solo mi coche, ni siquiera el de mi marido, ahora es de todos. Un legado con ruedas, vivo y palpitante. Mirando atrás, entiendo que cada golpe, cada traición y cada lágrima me empujaron hacia esta versión más fuerte de mí misma. Reconstruí mi vida desde las ruinas, no para olvidar, sino para honrar lo que valía la pena conservar. Aprendí que la dignidad no se negocia, que el amor verdadero deja raíces profundas. Y que nunca es tarde para empezar de nuevo, aunque se haya perdido casi todo. Mi historia no terminó con su muerte, comenzó ahí. Mi marido no solo restauró un coche, restauró mi esperanza cuando más lo necesitaba. Me enseñó que el amor no se acaba con la ausencia, y que cuidar del otro también es preparar el futuro con cariño y sabiduría. Cada carta suya fue una brújula, cada decisión, una muestra de amor silencioso. Él no se fue del todo, solo cambió de forma. Y su mensaje me acompaña cada día, sigue adelante, siempre. Cada vez que enciendo el motor, cierro los ojos por un segundo y lo siento a mi lado, como si su mano rozara la mía. A veces me sorprendo hablándole en voz baja, contándole lo que hicieron los niños o cómo ha cambiado el jardín. El coche arranca suave, como si entendiera. Y yo sonrío. Porque sé que, en algún lugar,
Él sigue guiando cada uno de mis pasos. Nunca más necesité gritar para ser escuchada. Aprendí que la fuerza real vive en la calma, en saber cuándo hablar y cuándo resistir. Nadie me regaló nada, me lo gané todo, paso a paso, con la espalda recta. Mi marido me dejó muchas cosas, pero la más valiosa fue la certeza de que yo podía sola. Y eso, ni el tiempo ni la muerte lo pueden borrar. Hoy, cada objeto de esta casa cuenta una historia que ya no me duele recordar. Las fotos, los libros, las herramientas en el garaje, todo tiene voz. No guardo rencor, porque entendí que el perdón no es para los otros, sino para poder vivir sin peso. Rescaté mi memoria del abandono y la convertí en un faro. Porque recordar es también resistir. Mi hijo plantó un limonero en el jardín y me dijo que quería verlo crecer con sus hijos. Fue su forma de decir que esta vez se quedaba, que esta vez sí iba a cuidar de lo que importa. Lo veo regarlo cada mañana, con la misma ternura que su padre tenía para mí. Y en ese gesto pequeño, todo cobra sentido. Las raíces pueden romperse, pero también volver a nacer. He conocido a otras mujeres que pasaron por lo mismo, manipuladas, invisibles, silenciadas. Y les hablo con la frente en alto, les cuento mi historia no para dar lástima, sino para inspirar. Nos miramos con complicidad, con una fuerza que no se aprende en libros. Porque cuando una mujer sobrevive, levanta a otras con ella. Y yo, ya no me pienso agachar jamás. El coche tiene kilómetros por delante, y yo también. A veces conduzco sola, otras con mi familia, pero siempre con el corazón lleno. No hay destino fijo, solo el placer de avanzar. A cada pueblo donde llegamos, dejo algo mío, y me llevo algo nuevo. Porque aunque él ya no esté, sigo viajando por los dos. No sé si esta historia termina aquí o si apenas empieza otra etapa. Pero sí sé que ya no temo al futuro. Lo afronto con el alma firme, la mirada limpia y el recuerdo de un amor que ni la muerte pudo romper. Soy madre, abuela, viuda, pero sobre todo, soy mujer. Y esta mujer aprendió a vivir con el motor encendido y el corazón abierto.